Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones. Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, Borromiro. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? A ver dónde están. No, que los ¿Por qué liberen. no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué? ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Nos acompañan en el día de hoy el docente investigador de la UNTDF, Javier Varela, quien se desempeña en la carrera de Sociología, en la asignatura Análisis de la Sociedad Argentina, y también nos acompaña en esta tarde quien acaba de terminar su charla debate aquí en la sede, el doctor Daniel Lebovich. Él es docente investigador de CONICET, de la Universidad General Sarmiento, de base profesor de Historia, magíster en Ciencias Sociales por Flaxo y doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata. Un amplio currículum para recibirlos a ambos y en el día de hoy poder hablar o retomar algo de lo que se ha tratado en la charla bajo el título Autoritarismo, Nacionalismo, Fascismo y Doctrina de la Seguridad Nacional en el debate sobre las dictaduras del Cono Sur latinoamericano. Un gran tema en esta semana tan particular, en un nuevo aniversario justamente de lo que ha sido la dictadura cívico-militar y eclesiástica que hemos tenido en nuestro territorio desde el 76 al 83. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Es un placer volver a estar acá. Siempre es grato hablar por radio. En este caso, Daniel, un paisano. Bienvenido también a la provincia. No sé si ya habías venido en otra ocasión. No, es la primera vez. Ahora pude venir gracias a la invitación de Javier, de otro profe de la sede Ushuaia y de ADUF, para poder dar estas charlas, una en Ushuaia y otra aquí en Río Grande, y de paso conocer un poquito la provincia que no había tenido ocasión de conocer. Y con un lindo marco de público en las dos ciudades, en estas charlas que se han desarrollado ayer y hoy en la provincia de Tierra del Fuego, en las sedes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. El tema que nos convocaba son los debates actuales sobre las dictaduras del Cono Sur. Y en este caso poder recuperar algunos de los elementos que has trabajado a lo largo de la charla, poder conversar. Si tuviéramos que resumir a nuestras audiencias lo que ha sido la charla. En la charla lo que tratamos de hacer es repasar los modos en que se pensaron, se conceptualizaron las 4 dictaduras en realidad 5, porque en Argentina hubo 2, en el 66 y en el 76, del Cono Sur, en Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, y pensar los conceptos que desde las ciencias sociales se emplearon para estudiarlas. Cada uno de estos conceptos abre un universo de análisis, describe de manera distinta las dictaduras, sus prácticas, sus intenciones, su estructura, el peso del sector militar o civil, el peso del proyecto futuro que tenían o del carácter específicamente represivo o contrarrevolucionario. Es decir, cada concepto está cargado de un arco interpretativo que nos hace ver cosas distintas en las dictaduras muy distintas entre sí, por extensión, por características institucionales, por el tipo de represión que desarrollaron, porque tienen muchos rasgos en común, que nos permite usar el plural y decir las dictaduras del Cono Sur. Y en efecto, en el continente, si bien no bajo formas similares a las de los años 60 o 70, pero hay como un renacer fuerte. Por suerte, una experiencia inspirada de esa naturaleza terminó en Brasil hace poco, bajo formatos democráticos pero fuertemente autoritarios. Pero en efecto hay como una sombra de un pasado que lamentablemente parece nunca terminar del todo en algunas experiencias latinoamericanas presentes, ¿no? Bajo otros ropajes, con otra naturaleza, pero presentes sin duda, como decís vos. Y en este revisionismo que se hace permanentemente desde la historia, entiendo que hay dictaduras que están mucho más estudiadas, unas que otras por una cuestión de tiempo, ¿no? Hoy, ¿cuáles son los principales debates en torno a lo que ha sido este periodo en Latinoamérica? Sí, yo diría que hay
más estudiadas y menos estudiadas, tiene que ver con el tiempo, pero tiene que ver sobre todo con las características de las sociedades postdictatoriales. Entonces, por ejemplo, con la importancia que las sociedades postdictatoriales le dieron a la experiencia dictatorial, con el tipo de memoria que se construyó sobre las dictaduras, con el peso de los movimientos sociales que después de las dictaduras reclamaron memoria, verdad, justicia. En este sentido, así como en Argentina se avanzó desde los años 80 y nuevamente después de los indultos, una larga serie de juicios y condenas judiciales que siempre pusieron en el candelero la dictadura, y así como hay una gran cantidad de productos culturales, libros, canciones, películas, bueno, incluyendo el reciente éxito de Argentina en 1985, hay también un movimiento social muy poderoso que, por supuesto, inspiró también entre los investigadores e investigadoras una atención importante sobre la dictadura. Yo diría que lo sigue Chile en este sentido, y Argentina, por suerte, también fue como una inspiración para investigadores e investigadoras de otros países. Hay mucha conexión con Brasil, con Uruguay, pero también con investigadores españoles o centroamericanos. Así como miran al movimiento social argentino, también miran a la manera argentina de estudiar el proceso. Bueno, gran parte de lo que nosotros trabajamos en la cátedra se vincula directamente con esto. Precisamente es llamativo que en Argentina, yo obviamente estudio más la sociedad argentina, pero bueno, él también ha trabajado mucho con esta cuestión, y en los proyectos de investigación lo que se observa es tanto qué sucede en lo inmediato en términos más coyunturales con respecto a la represión en Argentina, y cómo en Argentina se sostiene, y al principio de manera muy minoritaria, pero que posterior a la transición a un régimen democrático, hay, digamos, un movimiento social que, digamos, es parte de la agenda de discusión política. Podemos decir que esos movimientos han sido encabezados por madres en su momento, hoy continuado por hijos. Yo soy en ese sentido, bueno, es parte de lo que del se debate. discutió, de lo que se batió. Hay una cuestión que, digamos, me parece interesante que marcaba Daniel, era este corte entre lo que significaba las movilizaciones previas a los golpes, ¿tá? Ya sea Chile en 1973, Uruguay en 1973, Argentina en 1976, las aspiraciones, los programas políticos se ponían en juego, las discusiones, y lo que sucede después, ¿no? O sea, está vinculado, está asociado a esas cuestiones, pero es diferente. O sea, no hay las mismas condiciones y las mismas razones. De alguna manera, en un amplio sentido, la idea era cambiar, transformar el sistema. Acá es, de alguna manera, conseguir dentro del sistema justicia, ¿no? Uh-huh. Digamos, un tipo de justicia con respecto a esta juventudes, pero no solamente eran jóvenes, obviamente, sino a todos estos sectores que de alguna manera se vieron afectados, la noción fundamental es de clase, ¿no? Y que no encuentran, digamos, o sea, precisamente fueron particularmente afectados por la represión, y que hay una necesidad de justicia, de reconocimiento, o sea, que deje de estar vigente la figura del desaparecido. Claro. La cuestión Malvinas es un punto central en los procesos de transición, en Argentina particularmente, ¿no? Fue uno de los elementos más delegitimadores. Bueno, es una palabra que utiliza mucho Daniel en la cuestión de la búsqueda de legitimación de las dictaduras. En Argentina, pues, hay una serie de aspiraciones, pero acá el problema es el corte que hay en términos de cuáles son las organizaciones, las militancias, ¿tá? Y cómo a partir de allí, acá es otra, son otras las aspiraciones, ¿no? La idea de justicia, bueno, en su momento con las madres era el tema de aparición con vida, juicio y castigo, que era más de nuestra, o sea, nosotros éramos más de ese momento, ¿no? De esa participación, y que vimos también crecer, si bien no era un movimiento, digamos, de masa y había marcha, sí era una movilización popular, un movimiento social importante, ¿no? Daniel, hoy, ¿cuáles son los pendientes? Lo que pasa que, retomando un poquito tu pregunta anterior para volver a esto, en realidad el movimiento de derechos humanos en Argentina es un movimiento que sus antecedentes vienen de la década del 30, hay organismos de derechos humanos como la Liga Argentina de los Derechos del Hombre, que vienen de los 30, la Asamblea
permanente viene de los años 70. La particularidad de la dictadura es que aparecen los movimientos como madres, familiares, luego abuelas, en el que el vínculo sanguíneo resultaba particularmente importante, sería luego continuado por hijos. Hay una lucha específica en los años de la dictadura y en la transición de estos grupos, que se amplía significativamente en los años de la transición, pero yo creo que van cambiando una vez más su agenda, volviendo a lo que planteaba Javier recién, en estos 40 años de democracia. Porque en efecto la primera concentración de los 8 organismos de derechos humanos históricos, con vínculos además con partidos políticos, sindicatos, centros de estudiantes. Hay una trama muy, muy densa que permite hablar de movimiento por los derechos humanos más que de cada organización. Es un entramado. Exactamente, un entramado muy, muy, muy denso, que no se termina en los límites de una organización, sino que es una manera de pensar. Transfronterizo también. Exactamente, es una manera de pensar la sociedad y un repertorio de acción sobre la sociedad. Yo diría 2 cosas para hacerlo sencillo. Uno es que este amplio movimiento, sin dejar de mirar los delitos del terrorismo de Estado y seguir exigiendo justicia por estos delitos que no pueden proscribir, como el secuestro de niños, por ejemplo, o la reciente demanda específica de las mujeres que sufrieron violencia sexual, que no es que lo demandaran en el 83, 84, 85, sino que ahora hay más disposición para escuchar de la sociedad y de la justicia. Y la sociedad entendió que se trataba de un delito. De un delito específico. Pues se nombraba, se nombraba, inclusive el juicio de las juntas, pero los jueces decían, bueno. Claro, bueno, pasemos a otra cosa. Junto a esto, los organismos de derechos humanos comenzaron a mirar otro conjunto de derechos que fueron conculcados, básicamente derechos sociales. Entonces hay una íntima vinculación entre el reclamo de justicia por el pasado con el reclamo de una sociedad más justa en el presente. Esa es una diferencia notable entre los años 80 y hoy, y que da cuenta, pues si los pendientes, hay un montón de pendientes que van desde la violencia institucional, tan presente, y toda la semana nos enteramos de algún nuevo elemento lamentable en este sentido, como de la violencia que sufren las personas que no pueden afrontar los gastos necesarios para tener una vida digna, ¿no? Ahí entonces, entra y aparecerían algunos grupos consultando o diciendo, entonces con la democracia no se come, no se educa, no hay salud. Bueno, eso es lo hablábamos ayer y hoy, ¿no? Sí. Hay un conjunto de promesas de la democracia que en buena medida por la herencia de la dictadura, que fue una herencia muy, muy, muy costosa, muy difícil de levantar, y también en medida por otra frase célebre: no se supo, no se quiso, no se pudo. La Argentina tiene una deuda social e institucional muy, muy grande. Y en parte, esta sombra de las nuevas derechas que nacen en otros países, pero acá también, tiene que ver con eso, ¿no? Pese a que afortunadamente hemos tenido una consolidación, 40 años de democracia, que no habríamos tenido jamás en la historia argentina, a la vez esto va de la mano de el crecimiento de unos índices sociales negativos abrumadores, de una crisis en el sistema educativo, una crisis en el sistema de salud, en definitiva en las condiciones de vida de una parte importante de la población. Sí, pero va también de la mano, hay que decir, de un crecimiento poblacional, de un crecimiento de una infraestructura que no es acompañada por políticas públicas a lo largo de todos los gobiernos, es decir, no es solamente en nuestro país, sino, como ustedes dicen, en toda Latinoamérica se está dando. Sí, pero el proceso regresivo es solo acá. Que tuvo la Argentina, no sé si es solo acá, pero no es en toda América Latina. Partimos de un piso histórico muy alto en Argentina, y la dictadura fue un punto de inflexión, del cual no es que hayamos continuado cayendo indefinidamente, pero del cual nunca pudimos recuperarnos del todo. Hubo épocas mejores y peores, pero el golpe que implicó la dictadura sobre el trabajo, sobre la educación, sobre la inversión pública, sobre esa homogeneidad social, ese cierto igualitarismo social y cultural de la Argentina, es un golpe del que no nos hemos podido recuperar todavía, pese a los 40 años transcurridos, en buena medida debido a la profundidad de
desherida y en medida también, hay que decirlo lamentablemente, debido a que como sociedad y como sistema político no supimos reconstruirlo de una manera más, de una mejor manera. Daniel, Javier, como para ir cerrando, en estos momentos se está desarrollando en nuestro territorio y por unos días más este tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, y en relación a esto, en este contexto de Foro Mundial de Derechos Humanos, donde estos temas hoy son agenda global. Lo que hoy ustedes están presentando, han presentado en Tierra del Fuego, son parte de la agenda global. En parte Argentina sigue siendo un faro a nivel internacional, porque es casi el único país en el que se hizo de manera sistemática justicia en relación a los delitos del terrorismo de Estado. Argentina le puso en circulación en el mundo, lamentablemente, la palabra desaparecido, pero también le brindó al mundo un ejemplo de justicia, un Estado que, pese a los profundos vaivenes políticos que hubieron, sostuvo, y yo creo, soy optimista en esta mirada, sostuvo instituciones vinculadas con la justicia, como el Banco de Datos Genéticos, El equipo forense. el equipo de antropología forense, o el apoyo al equipo de antropología forense. El índice de abuelinidad. Exactamente. Entonces También. pese a estos Aportes indicadores sociales que nos preocupan, en efecto hay una serie de aportes del Estado argentino, pero también de la sociedad argentina, esta sociedad en muchas medidas movilizada, que no parece dispuesta a bajar de un piso mínimo de justicia, Claro. al menos en estos temas. Sí, eso es una de las cuestiones más interesantes. Quizás hay muchas cuestiones, obviamente hay deudas, ¿no? Pero también es cierto que desde la otra parte, de otra perspectiva, la sociedad argentina tiene una capacidad de movilización, de llevar adelante proyectos, programas, a veces en mejores condiciones, a veces menor, y sobre todo una participación popular que es difícil de encontrar en otros lugares. Los movimientos de derechos humanos, por ahí de Chile, que digamos han sido importantes, en Brasil menos, en Uruguay no tiene, o sea, Argentina es mucho más importante en ese sentido. Sí, y ahí me atrevo a sumar que tiene que ver también con que, a pesar de nuestro nivel educativo, el acceso a la educación, creo que es un condimento importante para que esto sea así, ya sea por la participación de los gremios, de los sindicatos, de los movimientos políticos, de los partidos políticos, de las organizaciones, pero siempre de la mano de un sector educativo, ya sea sindical, gremial, docentes de todos los niveles, también apropiándose de estas banderas, ¿no? Igual el tema del educativo es un tema precisamente que uno lo puede rastrear a la década del 70 y un poquito antes, porque también, o sea, si uno ve la dictadura militar, estuvo muy preocupada por la educación. Mal, pero digo... Mal, pero por algo lo hacía. Muy preocupada. Claro. Mal, pero preocupada. Sí, o sea, el caso de los docentes perseguidos, ¿no? De Alfredo Bravo, el caso más... Además una figura pública. Y sí, y tantos despedidos, exonerados, perseguidos, asesinados. Tal cual. Para cerrar, Una frase puede ser que yo creo que el movimiento de derechos humanos argentino inspiró otros movimientos de derechos humanos, pero además como que contagió a distintas áreas de la vida política y social argentina en su tipo de construir una demanda pacífica, en su manera de interpelar al Estado, en su manera de vincularse con distintos tipos de organizaciones, en su idea de ampliar lo posible, ¿no? De correr paredes y techos para hacer posible cosas que no parecían posibles. Y eso es lo que nos tiene que dar esperanza, porque las madres, las abuelas están viejitas, pero como que han dejado una impronta semillero muy fuerte Claro. en el que podemos depositar nuestras esperanzas. Les agradezco la invitación. Pasaron por Radio Universidad Nacional de Tierra del Fuego el docente investigador de la UNTDF, Javier Varela, y también nos acompañó en la tarde de hoy el doctor Daniel Delovich, investigador de CONICET de la Universidad General Sarmiento, profesor de Historia, magíster en Ciencias Sociales por Flaxo y doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, entre otras instituciones. Muchas gracias. 106.9. Educación, ciencia y cultura en un solo lugar.